En esta mañana de domingo estamos una vez más complacidos con el Señor, complacidos por la vida eterna que Él nos da, complacidos porque nos da la iglesia como agencia de su reino para que nosotros podamos crecer saludables en medio de este mundo espiritualmente, pero también complacidos por su protección, por sus cuidados, por su provisión. Dios ha sido maravilloso en medio de toda esta crisis mundial. Dios se ha engrandecido, Dios ha sido re bueno, Dios ha sido maravillosamente espléndido, ¿verdad? Y eso alegra el corazón. Y queremos darle la bienvenida entonces a todos a esta exposición de la palabra, a este tiempo de regocijo, a este tiempo en que alabamos al Señor de corazón, en que le exaltamos y bendecimos su nombre. En esta hora acompáñame en esta oración para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Padre bueno, en esta hora te damos gracias por todas tus misericordias y todos tus cuidados. Gracias, Señor, por sustentarnos con tu diestra de justicia, por llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. En esta mañana, Señor, tu palabra será expuesta. Tu palabra, Señor, que nos va a inspirar a seguir siendo sal y luz en medio de esta tierra. Señor, que esa palabra, como dice ella misma, no vuelva a nosotros vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la envías. Maravilloso Dios, en esta hora queremos implorarte por aquellas personas que aún faltan por salvarse, aquellas personas que aún no te conocen, aquellas personas, Señor, que tienen un vacío en su corazón, que en esta mañana tu palabra llene ese vacío, que en esta mañana estas personas puedan tener un encuentro real contigo. Pero también en esta hora, Señor de la gloria, te queremos pedir por nuestro país Colombia y especial, Señor, por San Andrés Islas. Señor, San Andrés ha tenido una crisis tremenda, Señor. Ha sido golpeada por un huracán, por Providencia, por Santa Catalina, Señor. Oh Dios del cielo, sigue glorificándote en medio de este territorio nacional. Bendícele, Señor, y que nosotros podamos participar en bendecir a esta isla hermosa de nuestro territorio nacional. Bendícele, Señor, guárdales y protégeles. También en esta hora, Señor, volvemos a orar a ti, pidiéndote para que tú bendigas a los médicos, bendiga, Señor, a las enfermeras, bendiga a todos aquellos que participan en la ayuda humanitaria para socorrernos en medio de la crisis generada por el coronavirus. Señor del cielo, pedimos, Dios de la gloria, que tú bendigas al cuerpo médico, al cuerpo asistencial, les des fuerza, les des salud. Señor, en el nombre de Jesús también te pedimos que te lleves esta pandemia fuera. En el nombre de Jesús declaramos que hay victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por este tiempo maravilloso que nos das. Alabamos tu nombre y te exaltamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me
escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Es ahora en mí, al creerte, me haces fuerte. Gracias, Señor. Como Él es, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable A ti sea toda la gloria, Señor, porque solo tú te la mereces. Desde nuestro hogar adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Abrimos nuestros labios para bendecirte. Gracias porque tú eres nuestra esperanza. Gracias porque en ti podemos confiar. Sana nuestra tierra, Señor. Y permite que todos podamos reconocer que tú eres nuestro buen Dios. Aquel que tiene poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él.
que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El diseño de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Cántale a él, mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual a ti, Jesús. La muerte venciste, el cielo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos proclaman, tu gloria declaran. Resucitaste en majestad, inigualable
sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambia tu tristeza por el amor de Dios, por el gozo de Dios, por su alegría. Despierta, hay gozo aquí, 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 despierta. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. 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 No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí. Me diste paz y un futuro, mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Tu sacrificio aún me conmueve. Fuiste a la cruz porque me amas. Vivo estoy solo porque
corazón, nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuya soy, tuya soy. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuya soy, tuya soy, tuya soy. Yo te amo, Cristo, te amo. Yo te amo, porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo, porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo, porque me amaste a mí. Tenemos nuevamente la oportunidad de compartir la palabra del Señor en esta mañana y sentimos mucho gozo en el corazón por ello. Hoy vamos a reflexionar bajo el título Salados e Iluminados. Salados e iluminados. En la costa, especialmente, denominamos a una persona que no le van las cosas como salado. De manera que este título es un poco irónico, salados e iluminados. Y queremos basarnos en el texto de la palabra de Dios de Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16, que está dentro del contexto del Sermón del Monte. Hace 2 semanas habíamos terminado de predicar acerca de la oración modelo del Padre Nuestro. Jesús le enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro, tras una pregunta de uno de sus discípulos que les dijo: Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Y terminamos esa parte. Y la semana pasada la hermana Etel nos trajo la palabra de Dios bendita y nos habló acerca de la prosperidad a la manera de Dios. Un excelente mensaje y damos las gracias al Señor por ello. Y en dicho mensaje pudimos recordar, entre otras verdades, que la obediencia a la palabra de Dios trae consigo prosperidad. Dios quiere en realidad que nosotros seamos prosperados.
Y esta vez en el día de hoy, vamos a seguir con temas que tocó Jesús, repito, a lo largo de lo que se ha llamado el Sermón del Monte. Esta vez reflexionaremos sobre dos metáforas completamente lindísimas y complementarias la una de la otra. Y podríamos decir que Jesús con estas metáforas está motivando, desafiando a sus discípulos a ser influyentes, o como se conoce en nuestro tiempo ahora, influencers. Es la palabra de moda, de tal forma que estamos llamados a ser influyentes o influencers. Los discípulos, sin lugar a dudas, entendieron el desafío, este desafío que Jesús le estaba poniendo, y lo supieron llevar hacia adelante. Mire, lo llevaron tan adelante, estas palabras de ser sal y luz de la tierra, que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 6, se les dio el título de estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Fue tanta la presencia de ellos en la sociedad que se les llamó trastornadores del mundo de entonces. Sí, trastornadores, revolucionarios, influencers poderosos que supieron ser sal y luz en la sociedad que les correspondió vivir. Hoy, les reitero, veremos el significado de ser sal y luz del mundo, pero también cuáles son las connotaciones, cuáles son las implicaciones de ser sal y luz en el mundo. Entonces partimos de la pregunta, ¿cómo definió Jesús a sus discípulos en las enseñanzas del Sermón del Monte? Dentro de estas enseñanzas, ¿cómo fue que Jesús definió a sus discípulos? Y encontramos que el texto nos dice que Jesús definió a sus discípulos como sal del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, dice la Reina Valera. Ustedes son la sal del mundo, en la versión Dios habla hoy. Esta es una afirmación que hizo Jesús, repito, dentro del contexto del Sermón del Monte, para definir a sus discípulos. Y es una sencilla metáfora en la cual traslada el significado recto o común de la palabra vosotros a otro figurado, sal, con la cual tiene una correspondencia, es una comparación tácita. Todo seguidor de Jesús es considerado sal del mundo. Jesús usa aquí elementos muy comunes y cotidianos de la vida de los hogares de la Palestina de entonces. ¿Qué quiso Jesús darles a entender a sus discípulos con estas metáforas? ¿Por qué los define como sal del mundo? ¿Qué importancia tenía la sal en los tiempos de Jesús? ¿Cuáles eran los usos de la sal en los tiempos de Jesús? En el mundo antiguo, mis amados, la sal se apreciaba en gran manera. Los griegos, por ejemplo, la llamaban divina. Decían que la sal era divina. Y los romanos decían que no había nada más útil que el sol y la sal. En los tiempos de Jesús, la gente relacionaba la sal en la mente de tres maneras. O sea, ellos definían la sal, tenían en mente con respecto a la sal tres ideas importantes que quiero compartir con ustedes en esta hora. La primera de esas ideas era que la sal se conectaba con la pureza. Seguramente la gente asociaba su blancura resplandeciente con la sal, hacía esa conexión. La sal fue, de hecho, la más primitiva de todas las ofrendas que se hacían a los dioses. Y hasta sus últimos tiempos, los sacrificios judíos, óigase bien, los sacrificios judíos se ofrecían con sal, atendiendo a lo que Levítico 2:11 expresaba. Abro comillas. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. De manera que los hebreos usaban sal en sus sacrificios, porque el Señor se los había enseñado de esta manera. Entonces, la primera idea con la cual asociaban los hebreos o los judíos la sal era con la pureza.
La segunda es que en el mundo antiguo la sal era más común de todos los preservantes, debido sin duda a que no existían las neveras, no existían los refrigeradores. Entonces, ¿qué pasaba? Se usaba la sal para evitar que las cosas se corrompieran y así podían contener la putrefacción. Seguramente, hablando ya en nuestros tiempos, el sancocho de carne salá que comemos los costeños tiene su origen en esta manera de preservar los alimentos, ¿verdad? Y la tercera idea con las cuales los judíos asociaban la sal era que la sal era en su propiedad intrínseca el de dar sabor a las cosas. Los alimentos sin sal tristemente eran insípidos y son insípidos y hasta cierto punto desagradables. El libro de Job, en el capítulo 6, verso 6 dice: se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo. Mire qué interesante que la palabra del Señor ventila también este aspecto concerniente a la sal. Los profetas del Antiguo Testamento habían sido la sal de la tierra de Canaán, pero los apóstoles eran la sal de toda la tierra, porque debían de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Pero Jesús, mis amados, no solamente definió a sus discípulos como sal de la tierra. Esto fue uno de los aspectos como lo definió como sal. Jesús también definió a sus discípulos como luz del mundo. La luz se puede explicar como una forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. La luz del latín lux, lucis, es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Es el elemento esencialmente necesario para que nuestros ojos puedan interactuar y puedan apreciar la realidad que les circunda, pueda ver el mundo que nos rodea. Y nosotros entonces, a su vez, podamos interactuar con ese mundo. De modo que en ausencia de la luz, es realmente difícil, muy difícil apreciar las cosas y hasta imposible que podamos realizar las tareas simples, sencillas de la vida. Como la historia de la religión ha demostrado, la imagen de la luz es tan poderosa que se puede utilizar con mucha facilidad. Ahora, con frecuencia se utiliza mal, pero la luz se puede usar para especulaciones disparatadas sobre la naturaleza de Dios. Sí, podemos entender eso, que pueden haber tendencias de esa manera. Por ello, es importante pensar cuidadosamente lo que las frases bíblicas comunican sobre la luz. Algunas verdades bíblicas relevantes sobre la luz son importantes que nosotros las tengamos en cuenta en el día de hoy. Una de ellas es que la luz es la condición previa para toda la vida. En realidad, la luz es la condición previa para que toda la vida, para que exista la vida y para que perdure la vida. La luz ilumina, revela verdades, nos muestra el camino que debemos tomar e igualmente cura, da color y nutre. No es una coincidencia o es mero azar que la primera cosa que Dios creó fue la luz. En Génesis 1:3 aparece que lo primero que Dios crea es la luz, porque la luz, como dije, es fuente de vida. Pero la segunda idea importante es que la metáfora de la luz también resulta útil para entender su contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que la oscuridad no es otra cosa que ausencia de la luz. Donde brilla luz no hay sitio para la oscuridad. Jesús definió a sus discípulos en términos metafóricos como sal y luz del mundo de la tierra. ¿Qué implicaciones entonces tiene esta manera de Jesús definir a sus discípulos? Vamos a ver cuáles son esas implicaciones de ser sal y luz en esta tierra. Sí, hay implicaciones importantes de ser sal y luz. El texto bíblico
después de la afirmación que hace acerca de lo que es un discípulo, presenta situaciones hipotéticas relacionadas con la pérdida de identidad y de esencia. Allí vemos qué ocurre si se pierde esencia, qué ocurre hipotéticamente si se pierde identidad de sal, identidad de ser luz. Y surgen preguntas como ¿qué sucedería si la sal ya no sazona, por ejemplo? ¿Con qué será salada? Pregunta el mismo texto bíblico. ¿Puede recuperar su sabor en caso que lo pierda? Con respecto a la luz, presenta la realidad importante de que la luz, mis amados, que la luz, habíamos dicho, disipa las tinieblas, ¿verdad? Pero en este texto, en esta coyuntura, nosotros podemos ver si la luz pasa desapercibida. Hay un cuestionamiento, ¿puede pasar la luz desapercibida? Pasa desapercibida una ciudad que está enclavada en un cerro. Alguien puede encender una lámpara o una vela y ponerla en un lugar oscuro. La pondrá o la colocará donde no alumbre. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, estas situaciones hipotéticas nos llevan a pensar cuán importante es que consideremos las implicaciones de ser sal y luz en medio del mundo. Las metáforas de sal y luz que usó Jesús tienen mucho que enseñarnos de nuestras responsabilidades cristianas en el mundo. He ahí la idea importante que debemos desarrollar. O sea, tiene que ver con las responsabilidades nuestras como cristianos, como discípulos de Jesús, como creyentes en medio de este mundo. Y una de estas implicaciones es que, mis amados, somos esencialmente distintos al mundo. Somos esencialmente distintos al mundo. Hay una diferencia fundamental entre cristianos y no cristianos, entre la iglesia y el mundo. Es cierto, es verdad que algunos no cristianos tienen o adoptan una apariencia engañosa de la cultura cristiana. Hay gente que, no siendo cristiana, tiene un estilo de vida cristiano que esto nos puede confundir y engañar. Pero también encontramos algunos cristianos profesantes, por otro lado, que no parecen distinguirse de los no cristianos. Y de ese modo niegan su rótulo, niegan su nombre, niegan su esencia de ser cristianos por tener un comportamiento no cristiano. Muy a pesar de que encontremos estos dos polos, ¿verdad? Estos dos tipos de personas, hay que decir que los discípulos de Jesús se diferencian de quienes no lo son. Eso debe quedar muy claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Podemos decir que son tan diferentes como la tiza del queso. Y Jesús dijo que eran tan diferentes como la luz de las tinieblas y tan diferentes como la sal de la corrupción. Esta verdad es básica en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se construye bajo el supuesto, bajo la premisa, bajo la idea fundamental de que los cristianos son diferentes y nos hace un llamado a ser entonces diferentes. Posiblemente la mayor tragedia de la iglesia a lo largo de todos los años de existencia en su historia ha sido su constante tendencia a conformarse a la cultura reinante en lugar de desarrollar una contracultura cristiana. Sí, por muchos siglos, en muchos momentos, la iglesia ha tratado de adosarse a las costumbres del mundo y no ser diferentes. Y especialmente en nuestros tiempos actuales, a veces hay un punto muy fino, una línea muy fina, en donde no se sabe cuándo es iglesia y cuándo es mundo. Pero la palabra en esta mañana nos dice que esencialmente los cristianos somos diferentes. Pero lo otro que también te quiero decir es que somos influenciadores en el mundo. Lo otro que se desprende de ser sal y luz es que somos
influenciadores en el mundo. ¿Y de qué manera somos influenciadores? Pues primero, influenciadores incorruptibles. Habíamos dicho que en el mundo antiguo la sal era el más común de todos los conservantes. Se usaba para evitar que las cosas se corrompieran y para contener, para aguantar, para detener la putrefacción. Así que la sal preserva de la corrupción. Mis amados, si el cristiano ha de ser la sal de la tierra, debe tener una influencia antiséptica en la vida. Y para ello es necesario que mantenga su nivel de pureza. Jesús desafió a sus discípulos a no perder su esencia de sal. Más allá de las obras que podrían realizar, Jesús está poniendo el énfasis en el carácter del discípulo. Sabemos que los niveles de honradez, de diligencia en el trabajo, de responsabilidad, de moralidad, todos en nuestra sociedad tienden a reducirse, tienden a bajarle el nivel. Pero el cristiano debe ser una persona que mantenga bien alto su nivel de absoluta pureza en su manera de hablar, en su conducta, en su manera de pensar. ¿Ve? Esto es importante que nosotros lo entendamos en esta hora. Ningún cristiano puede salirse de los niveles estrictos de honradez. Ningún cristiano puede pensar con ligereza en reducir los niveles morales en un mundo en el que las calles de cualquier ciudad, sea una ciudad grande, sea una ciudad pequeña, en ellas, en estas calles, se inducen deliberadamente al pecado. En nuestros tiempos, por ejemplo, podemos encontrar vendedores de drogas por doquier, en las puertas incluso de los colegios. Qué asombroso lo que está ocurriendo. Pero también encontramos por las redes ya la venta gratis, o mejor, la promoción, no la venta, la promoción gratis de pornografía. Estamos en una sociedad totalmente corrupta. Por lo tanto, ningún cristiano puede permitirse tampoco los gestos y palabras sugestivas y vulgares que son con mucha frecuencia parte de la conversación social. El cristiano no se puede retirar del mundo, pero sí debe, como decía el apóstol Santiago, quedarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. En otro momento, estando con sus discípulos, Jesús les dijo: tened sal entre vosotros mismos. Marcos 9:50. La sazón cristiana es el carácter cristiano tal como se lo describe en las bienaventuranzas. El cristiano, para ser efectivo, debe tener su semejanza con Cristo. De la misma manera que la sal debe conservar su capacidad de salar, el cristiano debe tener la capacidad de influenciar por los méritos de Cristo. Si los cristianos se ajustan social y culturalmente a los no cristianos y se contaminan con las impurezas del mundo, pierden su influencia. Es por eso que Jesús entonces cuestiona: ¿qué pasa si la sal pierde su esencia? La influencia de los cristianos en y sobre la sociedad depende de que sean distintos, no idénticos. El cristiano está llamado a ser distinto para ser un influenciador poderoso. La afirmación de Jesús es contundente: ustedes son la sal de la tierra. Esto quiere decir que cuando la comunidad de fe es fiel a sus principios y esencia, puede entonces obstaculizar los grados de corrupción en la sociedad. Es cierto que Dios ha puesto otras influencias en la sociedad, como la familia y el Estado, para que influyan positivamente. Sin embargo, Dios pretende que el más poderoso de todos los restrictores, y por qué no decir de los que detienen la corrupción dentro de la sociedad pecadora, lo sea su propio pueblo redimido, su pueblo regenerado, su pueblo justo. Entonces,
La primera idea es que somos incorruptibles, porque la sal no se puede corromper. Lo segundo que encontramos siendo influenciadores, que somos influenciadores, disipadores de tinieblas. Una luz es algo que en primer lugar y primordialmente disipa las tinieblas, hace visibles los objetos, hace visible la realidad. Las casas de la Palestina eran muy oscuras, con una sola ventana circular de medio metro de diámetro. La lámpara se llenaba de aceite y tenía una mecha. No era muy fácil encender una lámpara debido a que no existían el fósforo o la cerilla. Entonces, una vez que esta lámpara se encendía, ¿qué ocurría? Se ponía en un lugar visible, con un soporte, un candelero. Y la función principal entonces era disipar la oscuridad y permitir que lo que estaba alrededor se pudiera ver. La mayoría de nosotros, mis amados, no tenemos idea de lo que significa una completa oscuridad. Sencillamente porque tenemos luces por donde nos movemos. Quienes viven en las ciudades contamos con alumbrado público en las calles, ¿verdad? En las casas tenemos luz eléctrica. Al caminar en las noches tenemos lámparas de mano si se va la energía. Nuestros vehículos tienen luces que alumbran las carreteras y con frecuencia gozamos de la hermosa luna llena, ¿por qué no decirlo? Pero es muy difícil funcionar sin luz. Necesitamos luz para encontrar el camino en medio de la oscuridad y evitar el peligro. ¿Cómo podríamos encontrar el camino a casa en completa oscuridad? Sería muy difícil. Ni siquiera podemos encontrar el orificio para introducir la llave si andamos en una completa oscuridad. La oscuridad es símbolo de pecado. Con frecuencia ocurren cosas malas en la oscuridad. La Biblia dice en Efesios 5, 11 y 12, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes denunciadlas, porque es vergonzoso hablar siquiera de lo que ellos hacen en oculto. Ello quiere decir que el cristiano no participa de las obras de las tinieblas, de las obras del pecado. Pero también quiero decir que la belleza de la creación ha sido envuelta en una oscuridad que a lo largo de los años se ha vuelto más y más impenetrable. Un gran número de personas tienen poca o ninguna idea acerca del creador del universo, del origen del quien originó la vida en la tierra. El mundo se ha alejado de Dios y se ha vuelto dependiente de sí mismo. El hombre ha creado sus propias leyes. Opina que la ciencia invalida la creencia en la creación, en un Dios, en la necesidad de Dios. El pecado y el oscuro egoísmo han sido los poderes dominantes. A medida que el mundo se vuelve más y más oscuro, el pecado y el espíritu del anticristo reciben más y más poder sobre la tierra. Se encuentran aquellos entonces que rinden su vida más y más al desenfreno porque sus vidas andan en oscuridad. Aquellos que resisten las influencias de un mundo sin conciencia. Entonces somos malinterpretados. Aquellos como nosotros que se resisten a la oscuridad en el mundo, debemos seguir entonces brillando, seguir siendo fieles. Y te quiero decir en esta mañana, tú puedes ser una de esas luces que brille en medio de la oscuridad. Tú puedes alegrar el corazón de Jesús en la medida en que no permites que tu luz se apague, que permanezca encendida a pesar de todas las circunstancias. Tu vida puede ser un faro en la oscuridad de este mundo. Tu vida puede ser para la gloria de Dios.
Bendito sea el Señor. Pero lo tercero que te quiero decir es que también somos influenciadores que guían a los perdidos. Somos influenciadores que guían a los perdidos. Como sucede con la sal, también con la luz, la afirmación va seguida de una condición. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si la sal puede perder su sabor, la luz que está en nosotros puede convertirse en tinieblas. Pero, ¿qué ocurre, mis amados? Debemos permitir que la luz de Cristo, que está dentro de nosotros, alumbre hacia afuera, de modo que la gente pueda ver. De eso se trata, que la gente pueda ver. No debemos ser como un pueblo ubicado en un valle cuyas luces se ocultan de nuestra vista, sino como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder y cuyas luces son vistas claramente a kilómetros de distancia. De nuevo, mis amados, debemos ser como una lámpara encendida, como lo fue Juan el Bautista, del cual se decía que era una antorcha que ardía y alumbraba. Eso fue Juan el Bautista, una antorcha que ardía y alumbraba. Como discípulos de Jesús, no debemos ocultar la verdad que sabemos, ni la verdad de lo que somos. No debemos fingir otras maneras de ser. No, debemos seguir en la esencia de lo que somos, sin desear ser visibles a otras causas de nuestro cristianismo y ser así guías de la oscuridad. Debemos anhelar siempre ser guías para otros. Huir a ser visibles es negar en realidad el llamamiento. El cristianismo, el cristiano no está para esconderse, está para mostrar la luz de Cristo en su vida. En realidad, la comunidad de Jesús que quiere ser invisible ha dejado de seguirle. Aquel que quiera ser invisible a la luz, a la vista de los hombres, en realidad ya no está siguiendo a Jesús. Más bien, debemos ser nosotros mismos, mostrar nuestro verdadero ser cristiano, viviendo abiertamente la vida que describe en las bienaventuranzas el Señor y sin avergonzarnos, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la gente nos verá y verá nuestras buenas obras, y viendo las buenas obras, ¿qué harán? Glorificarán a Dios. Un cristiano, mis amados, es una guía, una luz, es algo que facilita el camino. Así que un cristiano debe indicarles el camino a los demás. Esto quiere decir que el cristiano está llamado a ser ejemplo. Hay muchas personas en este mundo que no tienen la fuerza moral ni el coraje para mantenerse firmes ellas mismas. Pero si otros toman la iniciativa, entonces estas personas les seguirán. Si estas personas débiles encuentran a alguien suficientemente fuerte y seguro en quien apoyarse, harán entonces lo que deben y lo que es correcto. Es el deber del cristiano entonces adoptar la posición que luego secundará e imitará el hombre más débil. En otras palabras, iniciar la marcha o caminar el camino que otros con menor coraje seguirán después. El mundo, mis amados, necesita luces guiadoras. Hay personas esperando por esas luces guiadoras. Tú eres una de esas luces guiadoras. ¿Cómo estás viviendo el cristianismo en esta época? Quisiera concluir recordando algunos aspectos de los cuales hemos hablado. La sal y la luz tienen algo en común. Se dan y se gastan. De este modo, son lo opuesto a todo tipo de religiosidad, porque la religiosidad se centra en la persona misma.
En cambio, la luz y la sal se dan. Sin embargo, el tipo de servicio que tanto la sal como la luz pueden prestar son diferentes, aunque sus efectos son complementarios. La función de la luz, o mejor de la sal, es en gran parte negativa. ¿Por qué? Porque impide la corrupción. En tanto que la función de la luz es positiva, ilumina en medio de las tinieblas. Jesús llama a sus discípulos a ejercer una doble influencia en la comunidad secular, en el mundo. Una influencia negativa al detener la corrupción y una influencia positiva al llevar la luz hacia las tinieblas, porque una cosa es detener la extensión del mal y otra es difundir y promover la verdad. Las dos cosas tenemos que hacerlas claramente. Detener la corrupción, pero también proclamar la verdad de Jesús. Reuniendo entonces las dos metáforas, es válido discernir en estas metáforas la relación adecuada entre evangelización y acción social en la misión total del cristiano en el mundo. En el capítulo 1 del libro de Romanos nos presenta la radiografía cruda de una sociedad que se aparta de la verdad. Dios le entrega sus propias nociones distorsionadas y se vuelve entonces una sociedad corrupta. Sin embargo, Dios ha puesto a los cristianos en medio de esta sociedad secular para impedir ese proceso de corrupción. La sal cristiana no tiene derecho, óigase bien, la sal cristiana no tiene derecho a quedarse amontonada en elegantes y cómodos saleritos eclesiásticos. Nuestro lugar está en medio de la comunidad secular, frotándonos con ella como sal, frotando aquella carne que tiende a pudrirse para que la carne no se eche a perder. Preguntamos, en lugar de cuestionar el mundo que te ha tocado vivir, ¿qué estás haciendo por el mundo? ¿Estás siendo sal y luz en medio de él? Este desafío de Jesús para sus discípulos sigue siendo un desafío para nuestras vidas en el día de hoy. Y como decía al comenzar, fue tanto la manera como lo asumieron los discípulos que en el libro de Hechos los describe como revolucionarios, como trastornadores. Te pregunto, ¿estás trastornando el entorno tuyo con la sal y la luz de Cristo en tu vida? ¿Qué harás esta semana con esta palabra? Dios nos bendiga a todos.